Manuel. Y un día me contaron que querían montar una serie de conferencias. Y como esta casa es pública y una de las labores es divulgar el conocimiento, pues decidimos que había que divulgar el conocimiento. Así que hemos hecho lo posible por dejaros una de las salas que tiene esta casa, que es vuestra, para que podáis difundir esto. Los temas de conferencia que nos propusieron, creo que son 4 o 5 conferencias, eran todos muy interesantes, y entre ellos había uno que era hablar sobre las pioneras de la aviación. Y bueno, pues decidimos que quizá era el mejor para atraer gente. Pues nada, os dejo aquí con las 3 personas que van a hablar. Uno, pues no sé si les conocéis, se llama José Manuel Gil, estudió en la escuela universitaria de Ingeniería Técnica Aeronáutica, ha terminado hace unos añitos, ya terminó en el 2004. Para que se vea lo variado que es esto del mundo de la aviación, otra de las personas es Ignacio del Horno, que es ingeniero industrial por la Universidad del País Vasco. Y por último, la última en terminar, vamos, debe ser que ha terminado hace ya nada, por lo que veo, porque terminó en septiembre del 2008, Lidia Cabezudo. Y la verdad es que uno de los motivos por los cuales me he empeñado en que se haga esto es por conocerla, porque de vez en cuando leía una página web que habla de Juan de la Cuerva, que se metía con cosas de vibraciones, que es lo que yo enseño, y dije, anda, otro que se mete donde no debe. Pues hasta que no la he conocido no he parado, así que pues os dejo un ratillo aquí. Yo sabes que voy a tener que salir, pero bueno, volveré para ver cómo termina. Muchas gracias. Nada. Hasta ahora, Jesús. Bueno, yo soy José Manuel Gil, efectivamente ingeniero técnico, y la verdad es que esto empezó como una broma. Yo sé de algunos que dijeron lo de broma a los amigos de sí, si estamos saliendo, y al final acabaron casados. Pues esto más o menos por el estilo. Oye, que vamos a buscar un sitio para charlar sobre aeronáutica. Efectivamente llegó a oídos de Jesús y Jesús dijo, oye, si vais a hablar de aeronáutica, el sitio es en la escuela. Y aquí es donde estamos. Así que vamos a ver si hablamos un poco de estas señoritas. Espero no enrollarme mucho porque mis compañeros también tienen bastante que contar y es bastante interesante también. El por qué poner, si otras personas pueden volar, por qué yo no. Hay gente que no le ha sentado muy bien, me han llegado críticas al correo electrónico. Digamos que la frase estuvo bastante escogida porque la dijo una pionera y es una especie de reto. Si ellos pueden volar, ¿por qué a mí no van a dejar? Yo vuelo. Y eso es lo que hacían, volaban. Y además volaban muy bien. Además empezaron desde el comienzo. No es que sea nada, digamos, de ahora hay aviones, no. En 1784 ya estaban subiendo a los aviones. Perdón, aviones no, globos, son más ligeros que el aire. Y siguieron a lo largo de toda la iniciado de la aviación con los aerostatos. Hasta 1834, que eran 22 las aerostatistas. Igual no parece mucho, pero es que por aquella época tampoco había mucha más gente que montase en globo pilotando yo los globos. A pesar de todo esto, todavía se preguntaban a comienzos del siglo que si serían capaces de volar ellas mismas. Y comentaban en algún periódico si podía ser. Pues sí, volaban por ellas mismas y además desde el comienzo. Lo único que como las cosas son como son, parece ser que era de vergüenza que se interesasen por temas que no tenían que interesarse, intentaban ocultar su identidad incluso cuando iban de pasajeras. Afortunadamente las cosas han cambiado mucho y tenemos ingenieras, tenemos pilotos y no se esconde nadie. Y de hecho nos dan 1000 vueltas en más de una de las cosas. Aquí tenemos algunas de las pioneras. La única pionera, digamos, ingeniera que he encontrado es Lillian Todd. No era ni mucho menos ingeniera, era taquígrafa y hizo algunos cuantos cacharros. No voló ninguno, pero fundó el primer Aeroclub Junior de América y parece ser que algunos de los cacharros que inventó para los aviones han aplicado con posterioridad. No me preguntéis que cuáles, porque he intentado buscarlo y en la bibliografía solo dicen eso. A algunos se han aplicado con posterioridad. Me lo creo, no lo he conseguido encontrar. Como veis, hay bastantes más. Lo hacían además en 1911, 1906,
fue hace no mucho el centenario de la aviación. Estamos hablando de que Clementa dio un par de saltos con un cacharro allá por 1898 y los Wright despegaron en 1906. Estas señoritas estuvieron siempre desde el comienzo. Eso sí, con unos pequeños problemas con la moda, como podéis ver con la señorita Todd, que es la de la izquierda, no tenía que ser muy cómodo. Afortunadamente fueron hábiles, empezaron a adaptar la ropa, pantalones de golf, diseños propios, y gracias a ello y persistencia fueron haciendo estas cosillas que veis por aquí. Ya son vuelos, ya no son saltos. 45 kilómetros ahora no es que sea mucho, pero no estaba mal por aquel entonces, 1910. Y aún así eran saboteadas. De esta pobre mujer alemana, la pronunciación alemán, lo siento, no sé. Ignacio, Melibels es... Melibels. Era saboteada por sus propios compañeros porque decían que el que una mujer volase significaba menos gloria para los hombres. No. A pesar de que la sabotearon en el avión, despegó, voló, aprobó sus exámenes, que no es que fuesen especialmente complicados para los estándares de ahora, hacían un par de ochos alrededor de unos postes y poco más. Eso sí, entonces no había avión doble mando, no es como los aviones de escuela de ahora, que hay un tío y otro al lado, cada uno con su palanca. Les explicaban en tierra cómo funcionaba y allá te las apañes tú como puedas. Y no solo eso, sino que además montó su propia escuela de vuelo y estuvo instruyendo a gente. Les hacía falta bastante ingenio para poder volar. En aquella época, bueno, igual que ahora, volar no era muy barato. Si ellos tenían difícil subvencionarse, salvo que fuesen de familias adineradas, ella más todavía, porque no les daban dinero, encima estaba mal visto, así que había quien sisaba a los padres para sacarse la licencia, había quien vendía libros de memorias y otras comercializaban sus carreras. Que es lo que pasa, por ejemplo, con Amelia. Una de las formas de conseguir fondos para todos los viajes que hizo fue comercializar la carrera. Cigarrillos, gorros, maquillaje, lo que fuese. Vendía, tenía pelas para viajar. Si no, no había forma. Otras tuvieron que recurrir a otros tipos de inventos, como por ejemplo hacer shows aéreos. Shows aéreos que suelen ser además complicados. Hablan de hacer el picado de la muerte. Suena bastante... En fin, no sé cómo definirlo. Pero es que estamos hablando de aviones que eran cable, madera y poco más, de 1910, no de ahora. Entonces se vendían la espectacularidad de hacer la exhibición. También se da otro fenómeno que es las conocidas como los wingwalkers. Literalmente, andaban por las alas. Se bajaban del avión, cambiaban la rueda en vuelo, se subían al ala, saltaban de un ala al otro. Ingenio para poder sacar pelas y poder volar. Entonces, y vamos a hablar un poco pues, de algunas de estas señoritas. Son muchas, no podemos entretenernos con todas, porque es prácticamente imposible hablar de absolutamente todas ellas, pero al menos unas pocas que son más o menos significativas y que se vea lo que conseguían y a lo que tenían que hacer frente. Por ejemplo, Harriet Quimby hizo una defensa bastante activa de las aviadoras y además las apañó para inventar trajes de vuelo. No sé si se va a ver el ratón, no se ve, no. Lástima. ¿Tienes láser en el mando? El puntero de... Pone láser. El puntero del mando. Un botón amarillo. Bueno, que como iba diciendo, se las tuvo que apañar. Este vestido no es ni mucho menos lo que por aquel entonces llamaban apropiado para las señoras, pero es apropiado para el vuelo, punto. Entonces se diseñó directamente su propio traje de vuelo para poder volar. Eran pioneras en bastantes más cosas, no solo en tema de vestimenta y moda, sino que eran bastante avanzadas en algunas otras formas de pensar. Marie, si alguno sabe francés me echa una mano con la pronunciación.
Marie Marvin propuso, pues... ¿Perdón? No, vale. Gracias. Propuso en 1910. El primer vuelo había sido en 1906, realmente muy temprano. Y ya en 1910 propone crear un servicio aéreo para evacuaciones médicas. En principio el propio piloto tenía que ser o bien médico o bien enfermero, atender a quien fuese y recogerlo. Cayó en saco roto todo. No le hicieron absolutamente ni caso. Eso sí, en 1934, 24 años después, es invitada a crearla de forma experimental. Le echaban imaginación no solo para conseguir volar, sino que además, con qué hacer, eran pioneras también, inventando otras aplicaciones para los aviones tan pronto como 1910. En ese tipo de aparatos es en el que volaban. Por eso decía que lo del picado de la muerte realmente tiene su gracia. Que es un cacharro que vas totalmente expuesto al aire, un cinturón de cuero y poco más, cables, y estos es de los que todavía decían que estaba bien montado si pones una gallina y no se escapa de los cables. Tenía su gracia, siquiera al montarlo. Volarlo ya era increíble. Ella rodó, batió récords de altitud, batió récords de hacer rizos, se ofreció voluntaria para volar como piloto militar en la Primera Guerra Mundial, y a pesar de ser una aprobada piloto y que volaba igual de bien que sus compañeros o mejor, fue rechazada para el servicio en la Primera Guerra Mundial. Luego Ignacio nos contará qué tipo de servicios podían prestar a lo largo de la Primera Guerra Mundial en el arma aérea. Y fue lo que siguió, muchas de ellas tenían una valía increíble, pero no les dejaban continuar por lo que fuera. Y es que a veces romper algunas normas es bastante difícil y se tarda bastante. Ella además lo tenía más difícil todavía. No solo era una mujer intentando volar en aquellos años, sino que además era una mujer de color, era de raza negra. No solo tenía que luchar contra las imposiciones típicas hacia el sexo femenino, sino que además contra las imposiciones que tenía la gente de su color. En Estados Unidos no consiguió volar, no le aceptaron ninguna escuela de vuelo. Se fue a Francia, aprendió a volar, volvió a Estados Unidos y abrió su propia escuela de vuelo y enseñaba a volar a la gente. Amy casi voy a invitar a Ignacio a que sea él el que la presente porque es bastante... conoce mucho de la historia, entonces si me hace el favor... No sé. Pensaba hablar luego un poco más de... porque sale luego cuando se habla de lata. Bueno, Amy Johnson era una chica que no tenía nada de dinero, trabajaba en una oficina y compartía una habitación. Aún así, fue la segunda piloto femenino que obtuvo la licencia de vuelo para llevar pasajeros en el Reino Unido. Solo le ganó por la mano Pauline Gover, que fue la que luego organizó los pilotos femeninos para el transporte de aviones de las fábricas a los campos de aviación. Y Amy Johnson, con muy poca edad, por cierto falta una H, Johnson, pero no importa, se fue con esa avioneta que veis allá abajo, que es un Gipsy Moth, que apenas alcanza 180 millas por hora. Para los que no estén familiarizados con el vuelo, a poco más de 115 millas por hora el avión se cae. Se fue desde Croydon, que es el primer aeropuerto internacional que tuvo Londres, se fue hasta Darwin, en Australia, en ese vuelo que se ve ahí, por etapas, y tuvo 1000 vicisitudes, desde tener que quedarse sin gasolina en mitad del desierto en Turquía y estar con un revólver toda la noche velando para que no se la comieran los lobos, a que la estrellara un tifón en la India o destrozar el avión en Akyab, que está al norte de Rangoon, en Birmania. Luego, para más Inri, cuando la pobre hija está llegando a Australia, al llegar a la pista va y destroza el avión. Pero bueno, consiguió fama. Luego se casó con el capitán Morrison
que fue el primer hombre que hizo la ruta también en un biplano desde Inglaterra a Ciudad del Cabo. Al año siguiente ella hace la misma ruta y le quita el récord al marido. Y bueno, pues es toda una personalidad en el Reino Unido. Tuvo un montón de viajes. No era muy hábil volando, pero sí muy valiente. Y se estrelló como 3 veces, que yo recuerde. Y tuvo mucho mérito que no se matara ninguna de las 3. Al final, desgraciadamente, sí se mató. Se mató en 1941 sobre el estuario del Támesis cuando estaba entregando un bombardero Boston, y al avión lo encontraron, pero a ella no. Y bueno, esa es la historia de Miñoso. Gracias, Ignacio. Tenía que dejarle a él, es un apasionado, le encanta Amy, pero claro, justo que fuera él quien la presentase. Ya sé, seguramente habréis visto que en las diapositivas hay cosas que me salto un poco, pero es que son 4 partes de la charla. Si me entretengo demasiado, corremos el riesgo de que os durmáis y tampoco es plan de tener que apagar las luces para que podáis roncar a gusto. Lo que vamos a hacer es poner las charlas a descarga en internet, en nuestra web. Pondremos los guiones en PDF y esto ocupa más. Entonces, si hay alguno que está interesado en las presentaciones, se pone en contacto con nosotros y os la mandamos. Continuamos. No todo van a ser mujeres americanas o inglesas. Esta es Hannah Reitz, es alemana y voló todo lo volable prácticamente durante el Tercer Reich. Y es pionera en todos los sentidos. No solo es pionera volando aviones, fue pionera volando helicópteros. Se supone que el primer helicóptero lo voló Sikorsky, fue en Estados Unidos, pero está muy mal olvidarnos de la gente alemana. Está el helicóptero de Flettner, que tiene bastante mérito el sistema que tiene, y hay otros cuantos helicópteros más. Y ella los volaba. En Alemania, tras la Primera Guerra Mundial, con el Tratado de Versalles, les cortaron las alas literalmente. No podían tener aviones, no podían tener barcos, no podían tener nada. ¿Qué es lo que hicieron? Planeadores. Y ella empezó volando planeadores. Y no debía ser mala cuando es la primera persona en cruzar los Alpes en planeador. Planeador, creo que más o menos nos entendemos todos, aunque no seamos aeronáuticos, son los aviones que no tienen motor. Es remolcado y luego, a base de térmicas, tú te apañas, mantienes el avión en el aire. Así fue como cruzó esta mujer los Alpes. Es capitana de la Luftwaffe a forma honorífica. Ella es civil, no es militar. Y la última hazaña que recuerdo es en el 45, plena caída de Berlín, los rusos entrando en la ciudad. Ella con un avión pequeño, frágil, una Storch, aterrizó con el avión en la calle. No solo aterrizar en una calle, es que Berlín había estado siendo bombardeada, por lo cual os imagináis cómo están las calles de Berlín. Se plantó con la Storch en medio de Berlín. Y ella creo que es posiblemente una de las más conocidas, Amelia. También voló prácticamente todo lo volable. De hecho, ahí la estáis viendo, no en un helicóptero, a pesar de que tenga palas, es un autogiro, invento español. Y fue la primera en cruzar el Atlántico. En principio lo hizo como pasajera. Esta mujer estaba trabajando con asuntos sociales, creo que era, en Estados Unidos. Y le gustaba volar, sabía volar, le apasionaba volar. Y alguien decidió que podía ser la adecuada para llevar de pasajera. Fue muy criticada por aceptar ser pasajera en ese vuelo, pero ella sabía que no tenía los conocimientos necesarios de vuelo instrumental para realizar el vuelo de otra forma. Vuelo instrumental es sin utilizar para nada las referencias externas. Es de noche, te metes en una nube, no ves, solo puedes depender de tus instrumentos de cabina. Hay que saber leerlos, hay que saber mantener el avión. Ella era consciente de que no era capaz de leerlo y aceptó ir como pasajera. Voló primero como pasajera. A continuación repetiría el vuelo ella por sus propios medios. En un Vega. Repitió el vuelo en un Lockheed Vega. Hay gente que me mira con cara rara, se metió la pata, muy posible, y me pueden corregir, no soy perfecto. Hizo el vuelo y no tuvo menos problemas que los que describía Ignacio para Amy. Amy volaba en un pájaro que era biplano,
forrado de tela, con cables, arriostrado, cabina abierta. El de ella era un pelín más moderno, ya era de aluminio, cabina cerrada, un motor bastante potente, pero sigue teniendo los mismos problemas en una travesía transatlántica. Por un lado va sola, hay que permanecer despierto, vuela más alto, hay menos turbulencia, pero se forma hielo en las alas, y si se forma hielo en las alas el avión pesa más, tiende a caerse, que de hecho fue una de las cosas que le pasó. Le formaron hielo en las alas, tuvo que picar, y a no mucho de las aguas tuvo que remontar. Al final se despistó, se perdió, aterrizó al otro lado del Atlántico, no donde ella quería, pero lo consiguió. No solo es conocida por haber hecho bastantes proezas. Como suele pasar con estas cosas, las muertes trágicas olvidan a que no se olvide a alguien, y ella desapareció en uno de sus vuelos. Para volar, tuvo que comercializar totalmente su carrera. Anunció desde cigarrillos a maquillaje, no sé si he visto algún anuncio de neumáticos, da igual, todo lo que pudiera vender, lo vendía. Y esas eran las pelas que tenía para poder volar. Y yo voy a dar por terminada mi intervención aquí. Son muchísimas más, no nos olvidamos de ninguna de ellas, pero es que solo una de ellas da para estar hablando tranquilamente hora, 2 horas, 3, si la conoces suficientemente bien. Entonces, como no estoy dispuesto a aburriros demasiado y no quiero que mis compañeros les toque su turno cuando ya la gente esté cansada de oírme hablar a mí, les voy a hacer el turno a ellos y van a contar su parte. Ignacio. Pues yo voy a hablar del papel que ha desempeñado la mujer en la Fuerza Aérea a lo largo de la historia. Es importante reseñar que tanto la Fuerza Aérea como las mujeres en las Fuerzas Aéreas pues empezaron en la Primera Guerra Mundial. No pudieron empezar antes porque antes tampoco había aviones. Entonces, las batallas en el siglo XX no tenían nada que ver a las batallas que nos muestra ahora la televisión. Ahora nos dicen que ha habido una batalla en Faluya y ha habido 5 muertos. Cuando había una batalla en el frente occidental en la Primera Guerra Mundial, pues si era de las gordas podía haber 60.000 muertos en un día. Os podéis imaginar que en un día había condados enteros de Inglaterra que se vaciaban. Una de las razones por las que se dejaron hacer regimientos territoriales que se llamaban. Entonces, a partir de 1917, los ingleses toman conciencia de la terrible masacre de las trincheras y entonces deciden que tienen que no estaría mal que las mujeres, además de trabajar en las fábricas, les quitaran un poquito del trabajo de retaguardia. Entonces, en función de los diferentes conceptos que se tienen de las fuerzas aéreas, se van creando distintos conceptos. Por ejemplo, en Gran Bretaña, lo que es la Fuerza Aérea solo comprende los aviones que despegan desde tierra, porque los aviones que despegan desde el mar son parte de la Marina, y la artillería antiaérea pues es parte del arma de artillería. En Alemania, en cambio, todo va en un mismo mando unificado. Y en Estados Unidos, por el contrario, lo que hacen es dividirlo todo en cuerpos. Está el cuerpo aéreo de la Marina, el cuerpo aéreo del Ejército, el cuerpo aéreo de los marines, y si tuvieran más cuerpos tendrían más cuerpos aéreos. Y esos son los conceptos más importantes, pues esos son los que van a definir las diferentes funciones que van a poder ir tomando las mujeres a lo largo de la historia. Aunque al principio, en la Primera Guerra Mundial, sus funciones son muy reducidas. Empieza el Reino Unido, Inglaterra. En 1917 el primer ministro, mejor dicho, Lloyd George, prohíbe ya hacer las ofensivas que se habían estado haciendo en 1915-1916, en las cuales se habían perdido más de 1 millón de hombres en cuestión de semanas, pero no quiere que se pierda el esfuerzo de guerra.
Entonces el Parlamento autoriza lo que se llama la formación de la WAC, Women Auxiliary Army Corps, o sea, cuerpo auxiliar de mujeres del ejército. Al principio, durante 1917, pues es una organización que vale para todo, pero luego en 1918 ya se va especializando y se separa en el QMA, que significa pues, el Cuerpo de Mujeres Auxiliares de la Reina María, Queen Mary, las RUEMS, que son las auxiliares de la Marina, y las RAF, que son las auxiliares de la Real Fuerza Aérea. En estas fotos lo que vemos, ya que estamos en una escuela aeronáutica, son las auxiliares de la Fuerza Aérea. Sus funciones, como podéis ver, son todas en tierra, no volaba ninguna en aquellos momentos, y en este cartel es donde más claro se ve. Dice que las mujeres británicas necesitan tu ayuda y te puedes alistar como azafatas, cocineras, camareras, motociclistas para llevar mensajes y todos los servicios que no requerían un hombre fuerte para ser desempeñados. La finalidad de esto era que todos los hombres que estuvieran en retaguardia estuvieran en la primera línea, para que no se adelgazaran las líneas del frente. Cuando se acaba la Primera Guerra Mundial, la gente está tan harta de la guerra que se disuelven todos los cuerpos, excepto el de enfermería. Todos los cuerpos oficialmente desaparecen. Los Estados Unidos no llegan a crear ningún cuerpo femenino, lo intentan, pero el Parlamento se opone y solo ante la necesidad que sufre el general Pershing cuando desembarca en Francia, que tiene que echar mano de las auxiliares británicas, es cuando se dan cuenta de que a lo mejor lo necesitaría. Todo esto cae en saco roto hasta los años 30, cuando vuelve lo que se llama el rearme. Entonces los primeros que empiezan a permitir que las mujeres entren son los alemanes, en 1937. Lo que pasa es que se reclutan muy pocos, se reclutan más que nada como oficinistas, como funciones domésticas que se llaman, y tienen muy poco que ver con la aviación, aunque estén en la Fuerza Aérea. No será hasta la invasión de Francia cuando los alemanes se dan cuenta de que necesitan muchísimas mujeres para cubrir todo el trabajo burocrático que tenían por detrás. En Gran Bretaña se monta un pollo considerable cuando en 1938 se autoriza otra vez la creación del servicio territorial. Los periódicos, como veis ahí en la diapositiva, no se cortan un pelo, las acusan de todo. Y en 1942 el escándalo es tal que tienen que montar una comisión real para investigar el desempeño de las mujeres de la ATS y de los distintos cuerpos, y se dan cuenta de que todo es mentira. En Estados Unidos pasa lo mismo, solo que hasta 1941 no comienza a reclutarse mujeres. Los periódicos las ponen, pues eso, de fulanas para arriba. Y luego cuando el FBI hace una investigación sobre este tema, resulta que los embarazos ilegítimos, por poner un indicador, entre las mujeres civiles es del 2% y entre las mujeres de uniforme es menos del 0,25%. Con lo cual se demuestra una vez más de que los rumores eran infundados. Además, sin ánimo de acusar a nadie, incluso las que podían caer en alguna de estas acusaciones, pues no sé, por homosexualidad o lo que fuera, se comportaban muy correctamente y hubo muy pocos casos de expulsión de los cuerpos armados. Entonces, según el concepto británico, se separaron, las mujeres se podían alistar en la ATS, que relacionado con la Fuerza Aérea solo realizaban las funciones de correo y de subida y bajada de globos, y luego un poquito más adelante ya les dejaron disparar cañones. Consideraban que 14 mujeres podían realizar el trabajo de 8 artilleros masculinos. Luego, en las RUENS y la UAF, que es la parte de la Fuerza Aérea, realizaban más o menos las mismas funciones. Esta vez las mujeres ya podían realizar vuelos de prueba cuando reparaban los motores, las mujeres mecánicos podían volar.
tenían todas las funciones domésticas que habían tenido en la Primera Guerra Mundial, pero ya se les daba también las funciones de controladores aéreos, de controles de fuerzas enemigas, de cuartel general. Entonces, en la UAF, por centrarnos en lo que es la Fuerza Aérea propiamente dicho, tenían 89 tareas diferentes. Uno de los ejemplos, pues los que ya hemos dicho, almacenamiento de fotografías. El que haya visto la película La Batalla de Inglaterra las habrá visto ahí moviendo los pedestales cuando llegaban los aviones alemanes sobre el mapa. E incluso llegaron a ser un cuerpo tan grande que tenían hasta su propio servicio de enfermería particular. Pues ayudaban a los pilotos. Bueno, estos son fotos de ejemplo. Las RUEs tenían muchísimas más tareas, porque también tenían tareas embarcadas, cosa que no tenía la Fuerza Aérea, pero básicamente hacían lo mismo. Y luego, aquí es donde lo que marca la diferencia con Alemania. Los británicos, cuando cae Francia en 1940, en mayo, ya dan vía libre a que todo piloto no elegible por la Fuerza Aérea para el combate pueda inscribirse en una organización que se llama ATA, los auxiliares de transporte aéreo, para llevar los aviones desde las fábricas hasta los aeródromos de primera línea. En esta organización aprovechan a meterse todas las mujeres que pueden, capitaneadas por Pauline Weber, que fue la primera mujer con licencia para llevar pasajeros en el Reino Unido. Pues se meten todas las mujeres que quieren volar y que saben volar, entre ellas Amy Johnson, por ejemplo, y le llegaría a costar la vida. Al principio no les dejaban llevar los aviones de caza, porque decían que los aviones de caza eran muy caros y que cómo los iba a llevar una mujer, que si no tenía fuerza suficiente se podía estrellar y solo les dejaban llevar bimotores. Pero conforme fue avanzando la guerra ya se levantaron todas las restricciones y les dejaron llevar todo tipo de aviones. Aquí veis, por ejemplo, que están llevando Spitfires. Allí arriba es, pues no sé si es un Boston o es un de Havilland Dragon con torreta, no sé exactamente, pero bueno, que llevaron todo tipo de aviones. Es importante decir que esta organización, el ATA, es una organización civil, aunque las veáis que con uniforme, son civiles, no respondían ante ningún militar. Luego, la Commonwealth, ante el éxito que tuvieron los servicios británicos, comenzaron a crear servicios similares. Pues en Canadá se crearon sus RUEs particulares y sus auxiliares de la Fuerza Aérea, en Australia también, en Nueva Zelanda también. En algunos países más pequeñitos pues crearon uno conjunto que hacía todo, como por ejemplo en la India o en Sudáfrica. Aprovecharon también el personal de las zonas de Europa conquistadas por los alemanes. Todos los que consiguieron llegar a Inglaterra pues trataron de organizarles a hombres y mujeres en las unidades que podían. En la Fuerza Aérea particularmente solo trabajaron las mujeres que sus hombres tenían parte en la Fuerza Aérea. Los polacos contribuyeron mucho en la Fuerza Aérea británica, sobre todo durante la Batalla de Inglaterra, entonces crearon el cuerpo de las auxiliares polacas. Las francesas, casi al final de la guerra, ya empezaron a tomar funciones con la Fuerza Aérea cuando empezaron a recuperar suelo francés. Mientras tanto no tuvieron grandes ocupaciones aéreas. Y las noruegas también, como había un escuadrón noruego, pues crearon su pequeño servicio particular. Todo con equipo británico, uniformes británicos y organización británica. Los Estados Unidos empezaron mucho más tarde y a consecuencia de su distinto concepto de la Fuerza Aérea por cuerpos, pues se crearon una barbaridad de cuerpos. Están las WAPs, que eran básicamente las RUEs, o sea, las auxiliares de la Marina de los Estados Unidos. Las WAC, que eran las auxiliares del ejército, tanto para tierra como para el aire. Las ANC, que eran el cuerpo auxiliar de enfermerías, que tenían una particularidad, que las entrenaban para desembarcos aéreos, y muchas de ellas pues fueron a Normandía y a las islas del Pacífico. Y luego pues la reserva femenina del cuerpo de marines. Y en el centro las más famosas, aunque no las más numerosas,
que eran las WAFs, que se dedicaban a hacer las funciones del ATA británico, de trasladar aviones de fábrica al frente, más funciones de adiestramiento del personal masculino en retaguardia y a realizar simulacros para entrenamiento de las tropas. Por ejemplo, cuando querían entrenar a las tropas de infantería con un bombardeo para cómo se tenían que comportar, se llamaba a las WASP, ellas llevaban bombas simuladas y les bombardeaban. Y así no tenían que distraer una tripulación que podía ser necesaria en el frente. Como ya hemos dicho, pues las Waves realizaban el mismo tipo de tareas que sus equivalentes británicas: preparar los aviones, repararlos, torres de control, auxiliares embarcados. Las marines exactamente igual, pero para el cuerpo de marines. Una nota curiosa: el dibujo de la izquierda corresponde a una fotografía tomada a la actriz que hacía de Dale Arden en Flash Gordon. Fue bastante famoso el cartel. Lamento la calidad, pero no he encontrado mejor. Y luego las WAPs. Estas eran ya las que volaban. Eran civiles también, pero sin embargo ellas sí tenían que obedecer órdenes del ejército. Estaban directamente bajo el mando del general Arnold, que era el comandante en jefe del ejército americano, el jefe del Pentágono en aquellos tiempos. El mayor trabajo lo realizaron hasta el año 44, evidentemente que las disolvieron. El 80% de los aviones americanos que se entregaron en el frente los entregaron ellas. Se dice pronto, porque tampoco eran tantas. Y las funciones que realizaban pues eran las que ya habíamos dicho, más la defensa antiaérea y remolcar blancos para que la gente entrene. Las WAPs al principio estaban separadas de las WAPs, eran simplemente las que trasladaban de fábrica a las bases y no tenían entrenamiento especial como las WAPs. ¿Por qué fueron absorbidas en agosto de 1944? En agosto de 1944 la guerra ya les iba bien a los aliados. Entonces había muchas tripulaciones masculinas que no tenían nada que hacer y volvían a los Estados Unidos perfectamente entrenados. Entonces ellas dejaron de ser necesarias, entre comillas, y fueron disueltas. Es importante decir que hasta 1943 no les entregaron los uniformes del ejército. Tampoco les dieron mucha importancia en su día, aunque luego Hollywood y el glamour pues las ha elevado al punto que realmente se merecen. El dibujo de la derecha arriba es el emblema de las WASP. Está diseñado por Walt Disney y pues es el emblema que le tienen ellas mucho cariño. Llevaron todo tipo de aviones de caza. Se entrenaron incluso más que los hombres, porque se entrenaron durante todo un año en el campo Avenger, en Texas. Y bueno, pasamos al cuerpo de enfermeras. Pues lo realmente importante de ellas es que estaban preparadas para actuar en cualquier parte del mundo en menos de 24 horas. Y por eso las preparaban para todo tipo de desembarco aéreo o lo que fuese. En Alemania, pues las mujeres empezaron solo haciendo funciones domésticas, de oficinista, estado mayor, control de comunicaciones, porque la doctrina del partido nazi tenía unos ideales muy cuadriculados para la mujer. Entonces no veía bien que realizaran determinadas funciones, pero conforme la guerra iba empeorando y se iba necesitando gente, pues dejaron de ver mal ciertas cosas. Entonces había auxiliares relacionados con lo que era la aviación en la Marina y en la Luftwaffe, que significa Fuerza Aérea en alemán. Y luego, al final, ya también se obligó a los civiles a cooperar en distintas tareas. Los servicios alemanes cambiaron no solo con la guerra, sino con las subidas, bajadas de poder de los jerarcas que las dominaban. En el momento de máximo poder del jerarca Hermann Göring, que era el que llevaba la Luftwaffe, pues llegó a absorber a todas las auxiliares de la Marina. Los auxiliares de la Marina que tenían que ver con la aviación desaparecían
Llegó un momento que él se jactaba, que decía que todo lo que vuela es mío. Entonces absorbieron hasta la defensa antiaérea. Lo intentó, luego se volvió a formar la defensa antiaérea de la Marina. Helferin en alemán quiere decir auxiliar, por eso todas acaban igual. Y entonces, pues, en 1944, cuando ya solo faltaba un año para la guerra, se decidió que no merecía la pena tener tantos cuerpos que hacían lo mismo y se creó lo que se llama el Wehrmacht-Helferin-Korps, que es el cuerpo de auxiliares del ejército, directamente, que englobaba a todas. La Fuerza Aérea pues tenía control de... Empezó primero siempre controlado por los hombres y cada vez se fue dejando más paso a las mujeres en control de radares. Lo último que llegaron a controlar el personal femenino en la Fuerza Aérea fueron los cañones antiaéreos. No sé, no veían bien que defendieran el país, pero no veían bien que operaran los cañones. No sé, pensaban que no podían con la munición. ¿No? Entonces, pues eso, a finales del 44, como se ve, ya había baterías operadas completamente por mujeres. Lo que pasa es que en vez de estar operadas por 6 hombres, estaban operadas por 8 mujeres. Bueno, los civiles, pues todo civil a partir de 1935, entre determinada edad, estaba obligado a servir en lo que llamaba el servicio de trabajo del rey, del imperio. Mucha gente acabó en la defensa antiaérea, como se ve a esas jóvenes de la foto de arriba. Esas tienen el casco como con unas alas, esas eran las encargadas de dar las defensas aéreas, de dar la alarma entre los barrios y cuando había habido un bombardeo a retirar los escombros. Luego, al final del todo, cuando ya la guerra estaba completamente perdida y la gente ya no podía escapar de las ciudades, fue cuando se permitió a las jovencitas de 15 y 16 años de las juventudes hitlerianas a ir al frente también. Hasta el principio, hasta entonces las conservaban porque, según los conceptos nazis, una vez más, eran el mayor tesoro que tenía Alemania en aquellos momentos, porque ellas eran las madres de las futuras generaciones. Se suponía que las que estaban en las juventudes hitlerianas eran las étnicamente puras y todo eso. Entonces, hasta el final de la guerra no cooperaron, y aún así solo cooperaron en la Fuerza Aérea las que no podían escapar. A todas las demás las evacuaron al campo siempre que pudieron o las enviaron a trabajar de enfermeras a la Cruz Roja a temas más adecuados para una mujer, según sus ideas. La Unión Soviética la dejo al final y no he explicado el concepto de aviación de la Unión Soviética porque es lo más caótico que ha parido. La Unión Soviética tenía un mando aéreo de la VVS en ruso que no siempre tenía control sobre los aviones. Un escuadrón de aviones podía estar bajo el mando de un regimiento de tierra, bajo el mando de lo que se llamaba un frente de un cuartel general o bajo el mando directo de la Fuerza Aérea. En todo el ejército ruso hubo siempre mujeres, asimilando un poquito al concepto británico de Fuerza Aérea, pues hubo mujeres que se encargaron de la defensa aérea. Esto que veis aquí, aunque parezca mentira, es para detectar y escuchar aviones cuando vienen lejos, semejante al matoste. Esas están vigilando para las alarmas aéreas. En la Marina Roja, pues también hubo mujeres, no estaban en un cuerpo separado, pero realizaban las mismas funciones que realizaban las auxiliares británicas en la Marina. Y lo más particular es lo que en la VVS. En la VVS, en la Fuerza Aérea, hubo 3 escuadrones de femenino que entraron en combate. Uno de caza, uno de bombardeo y uno de incursores nocturnos. ¿Qué es un incursor nocturno? Son unos aviones que son tan malos para volar de día que los envías de noche para tirar bombas por ahí y que no duerman el enemigo. Entonces se hicieron muy famosas las conocidas brujas de la noche, que son el 587 regimiento que tenéis ahí en foto, que estuvieron volando durante la campaña de Stalingrado. Bueno, estuvieron volando los tres regimientos durante la campaña de Stalingrado.
La más famosa de los pilotos de caza es Lidia, que es la mujer de la izquierda, que consiguió muchísimos derribos a bordo de su caza Yakolev. Y bueno, pues eran poco más o menos igual que los hombres. Luego, cuando acabó la guerra, pues cada vez hubo más mujeres en el ejército ruso, pero estas eran las únicas que había en la Fuerza Aérea en aquellos tiempos. En otras naciones, pues en Italia, hasta que no cayó Mussolini en 1943 y se formaron las dos repúblicas italianas, una la que luchaba con los aliados y la que luchaba a favor de los alemanes, no hubo... Bueno, había cuerpos femeninos, pero no colaboraban en la defensa antiaérea ni hacían nada de combate. Pues fue, una vez más, cuando empeoran las cosas, cuando empezaron a trabajar ellas. Y un caso muy particular, lo de abajo del cuadro en blanco, no lo voy a poner porque es un vídeo que pasa a toda leche, no sé por qué, tiene un problema esto. Es la llamada Escuadrilla Alba. Eran unos aviones de evacuación médica. Creo que eran aviones Miles, avionetas pequeñas, como la que hay en la FIB. Se dedicaban a ir al frente a recoger a los soldados heridos y traerlos de vuelta a la retaguardia. Bueno, les pasó de todo, desde que les dispararan de tierra a que las ametrallaran en el suelo, pues lo que pasa en una guerra. Y la única que vive en estos momentos es Mariana Dragescu, que es esa señora que veis ahí en la foto. No es conocida porque Rumanía queda detrás del telón de acero y entonces estas señoras habían volado a favor del eje. Entonces pues se echó mucha tierra encima del asunto y es ahora cuando nos estamos empezando a enterar. Yo hasta que empecé a preparar esta charla ni sabía que existía, para que os hagáis una idea. Ahora, en la actualidad, pues a partir de los años... Bueno, cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, el 90% de las mujeres que están en todos los cuerpos de los ejércitos del mundo se vuelven a su casa, porque están deseando volver a su casa, casarse y tener hijos. Alguien puede hacerse cruces, pero en aquellos momentos es lo que se pensaba, y no se quejó nadie por el asunto. Los únicos cuerpos que sobreviven hasta los años 80 es el cuerpo de enfermerías, el cuerpo de enfermería del ejército, que suele depender normalmente de la Cruz Roja, y las mujeres que trabajan en los cuarteles generales como oficinistas, mecanógrafas y auxiliares de mapas. Entonces, a partir de los años 70 en Estados Unidos, los 80 en el resto de Europa, empiezan a entrar ya las mujeres en puestos ya de combate. Mucha gente me pregunta, no, fíjate qué machista es el ejército, no hay mujeres generales, es que no han tenido tiempo, acaban de entrar y en el ejército se asciende por escalafón o por méritos de guerra. Gracias a Dios no hemos tenido guerra y por escalafón hay tropocientos tíos por delante. Entonces se tardará un poco en que lleguen, pero acabarán llegando, ya son oficiales, ya tenemos capitanes y no sé si incluso tenemos algún comandante. Creo que sí, creo que hay una mujer comandante en el ejército del aire. Los que más avanzados van pues son Australia y Reino Unido, los países que tienen ejércitos grandes y que los mueven porque normalmente se meten en líos. O sea, los países que tienen conflictos, los que necesitan personal, pues son los que dan más facilidades para que entren las mujeres. En los Estados Unidos hay mujeres en todas las ramas de los servicios aéreos, en el Reino Unido también, en Bélgica también, en Japón son muchísimas, el sentimiento patriótico en Japón es bastante grande, en China también. Aquí no sabemos si son voluntarias o no son voluntarias, yo desde luego no estoy en China. El caso es que hay muchísimos militares en China. Y en España, pues han entrado hace poco. Tenemos, como os dije, una mujer comandante que empezó a volar muy tarde, creo que empezó a volar con 31 años. Y ahora ya es comandante, empezó en los primeros 80 y en la actualidad se están cumpliendo los 20 años de la entrada de la mujer en el ejército español. Y la más famosa en estos momentos pues es la oficial alférez Rocío González, que ha sido la primera de su promoción en la escuela de caza. Y creo que este es el fin de mi presentación. Sí. La bibliografía, cualquier pregunta que pudierais tener, pues luego os acercáis a la mesa y la respondo como queráis, o os enseñamos unos vídeos, o como prefiráis.
Y ahora pues creo que toca la parte de Lidia, ¿no? Que nos va a hablar sobre la aportación de la mujer en el espacio. Joder, segunda vez que me pego ya con esto. Bueno, pues obviamente la historia de la exploración espacial es muy amplia y es mi móvil, perdón, no voy a apagarlo. Se me olvidó por completo. Sí. Si tienes otro móvil con la cabeza. No cuenta que me he pegado la boca en algún sitio ya. Seguro. Bueno, pues eso. La exploración espacial, pues hay muchas cosas que contar, ha habido muchas cosas interesantes que han pasado y lamentablemente hasta hace muy poco, muy pocas incluyen mujeres. Entonces he hecho esta línea del tiempo para situarnos un poco en el contexto, pero solamente voy a hablar con detalles sobre 3 épocas determinadas, ¿no? Entonces, aquí para situarnos, estos son los primeros pasos de la exploración espacial. Aquí están pues el Sputnik, Laika, Yuri Gagarin, que fue el primer hombre en ir al espacio. Por aquí tenemos desarrollo de la Soyuz, eso es una Soyuz de ahí, la llegada del hombre a la Luna. Eso es el acoplamiento de la primera colaboración entre Estados Unidos y la Unión Soviética, es un acoplamiento entre un Apolo y una Soyuz. Por ahí está el Ariane, esa de allí es Sally Ride, que fue la primera americana en ir al espacio, el Shuttle, la Estación Espacial Mir y la Estación Espacial Internacional. Y hablamos un poco sobre los primeros pasos. Bueno, todos sabéis que en esta época pues había mucho pique entre Estados Unidos y la Unión Soviética, y entonces a cada cosa que unos hacían, pues los otros tenían una respuesta inmediata, o casi. Y en esta época pues la Unión Soviética iba un poco por delante, fueron los primeros que consiguieron poner un satélite en órbita, seguidos por Estados Unidos. Estados Unidos lo hizo un año más tarde. También fueron los primeros en enviar un animal al espacio, que fue Laika. Los Estados Unidos enviaron a un mono, Sam. El primer hombre en ir al espacio y en orbitar la Tierra fue Yuri Gagarin en el año 61. Y un par de meses después, bueno, casi 2 meses después, fue Alan Shepard, pero él no orbitó la Tierra. Fue solamente un vuelo balístico. Pero llegó a superó lo que se entiende como el límite en el que se sale de la Tierra. Este aquí es Germain Titov, que fue el segundo hombre en orbitar la Tierra, y por allí tenemos a John Glenn, que fue el cuarto hombre en llegar al espacio, pero el primer americano que orbitó la Tierra. Y obviamente, pues, entre estos pioneros, ninguna mujer, por lo menos del lado americano. El proyecto Mercury fue el primer proyecto espacial tripulado que hubo en Estados Unidos, y el requisito principal era ser piloto de pruebas para superar crisis en caso de que algo saliera mal, porque las cápsulas iban pilotadas y pues había que tener narices para salir de una situación difícil. Entonces el presidente Eisenhower, para simplificar el proceso de selección, lo que hizo fue limitar las personas que se podían presentar al ejército, concretamente a los pilotos de pruebas del ejército, lo cual descartaba automáticamente a cualquier mujer. Y bueno, fueron 7 los seleccionados y se apodaron los Mercury 7,
Y bueno, de aquí salieron Alan Shepard y John Venn, que fueron los primeros. Bueno, paralelamente a la selección del equipo Mercury que finalmente voló, ese hombre que sale ahí, Lovelace, el doctor Lovelace, era el que llevaba la selección, o sea, toda la selección médica, todas las pruebas médicas, físicas y psicológicas que se hacían a los candidatos a astronauta eran responsabilidad suya. Y razonó que, claro, o sea, enviar algo al espacio es muy caro. Sobre todo, cuanto más pese, más caro es. Entonces, las mujeres pesan menos, las mujeres comen menos, las mujeres respiran menos, porque consumen menos oxígeno, con lo cual hay que llevar menos comida, menos aire, la mujer pesa menos y además, según Lovelace, son más resistentes también a la presión psicológica y a las situaciones de crisis. Entonces, en base a este razonamiento, pues Lovelace dijo, pues vamos a hacer las pruebas a las mujeres. Y entonces organizó una batería, o sea, la misma batería de pruebas que estaban pasando los hombres, pues seleccionó a distintas figuras femeninas prominentes de la aviación del momento para que las hicieran. Entre ellas, la primera fue Jerry Cobb, que era una figura importante en su momento, tiene bastantes récords de aviación y fue la primera en someterse a las pruebas del Dr. Lovelace con muy buenos resultados. De hecho, está entre los primeros puestos, incluidos los hombres, fue de las personas que mejores resultados sacó. Y junto a Jerry Cobb después les hicieron las pruebas a más mujeres. En total las superaron 13 mujeres, que luego se las conoció como las Flats, que es First Lady Astronaut Trainee, y también como las Mercury 13, en analogía con los 13 hombres de la NASA, con los 7 hombres de la NASA, perdón. ¿Y qué pasó con estas? Pues que cuando llegaron a una fase de las pruebas en las que tenían que utilizar las instalaciones de la Marina les pidió el permiso oficial de la NASA, o un papel de la NASA que dijera que lo que estaban haciendo era algo oficial, pero como era un proyecto privado de este señor, pues las cosas se acabaron ahí. No se conformaron, claro, ellas querían volar, querían ir al espacio y entonces pues fueron a ver al presidente, solicitaron audiencias, movieron cielo y tierra, al final consiguieron una audiencia pública. Todo esto por el año 61, me parece. Y bueno, en la audiencia pues les dijeron que vale, que sí, que entendían su problema, que sabían que tenían muchas ganas de volar, que sí, pero que no. Y ahí quedó la cosa. O sea, todo esto fue 2 años antes de que saliera, o que entrara en vigencia la enmienda que declaraba que la discriminación de género era ilegal. Bueno, pasamos a Rusia. En Rusia la cosa era distinta, porque las cápsulas Vostok, que eran más simples, bueno, eran casi todo automático. Entonces, realmente el astronauta no tenía que saber pilotarla. El único requisito para poder volar en una Vostok era saber saltar en paracaídas, porque el último tramo del viaje había que hacerlo, pues eso. Te eyectabas de la cápsula y aterrizabas con el paracaídas puesto. Entonces, los soviéticos dijeron, pues vale, vamos a mandar a una mujer antes de que lo hagan los americanos.
Y entonces hicieron una selección, seleccionaron a 5, bueno, ahí tenéis los requisitos que hacían falta para convertirse en cosmonauta si eras una mujer. Entre ellos, los más importantes, salto en paracaídas y ser de ideología pura. Tener un sentimiento patriótico como Dios manda. Entonces, bueno, seleccionaron a 5 mujeres. En principio la misión iba a ser un vuelo en paralelo de 2 cápsulas Vostok, las Vostok 5 y 6, e iban a ir 2 mujeres. Una iba a ser Valentina Tereskova y la otra iba a ser esa mujer que será ahí, Valentina Ponomariova, que bueno, era bastante liberal, era progresista, le gustaba llevar minifalda, le gustaba fumar, y cuando la misión estaban a punto de darle el visto bueno, cuando llegó a las altas esferas rusas, dijeron que no era lo bastante buena porque no se ajustaba al perfil que la Unión Soviética pedía para hacer propaganda de los chachís que eran los rusos. Entonces se descartó el papel de Ponomariova, la misión se retrasó 2 meses debido al cambio y al final subió un hombre, subió Valery Vygotsky en lugar de ella, en la Vostok 6, no, en la Vostok 5, en la Vostok 6 fue Tereskova. Y bueno, ahí quedó la cosa. Valentina Tereskova se convirtió en la primera mujer en ir al espacio en el año 63 y bueno, Rusia no volvió a... O sea, había más planes para enviar mujeres al espacio. Las siguientes misiones a la Vostok fueron la Voskhod, que ya era una misión eran misiones en las que iba más de una persona. Las cápsulas estaban preparadas para 3, pero normalmente iban 2. Y el ingeniero, el diseñador jefe, Korolev, que era el que tenía el mando en todo este tema, quería que uno de los vuelos fuera tripulado exclusivamente por mujeres. 2 mujeres que volaran al espacio. Pero al final la cosa no salió porque, claro, cada mujer que subía al espacio le estaba quitando la oportunidad a un hombre. Entonces desestimaron la propuesta de Korolev y no volvió a subir ninguna mujer soviética al espacio hasta los años 80. En los años 80, hacia el año 78 fue la primera vez que Estados Unidos comenzó a reclutar mujeres para volar de verdad al espacio en la lanzadera espacial, en el Saturn. Claro, la Unión Soviética vio que Estados Unidos estaba reclutando mujeres y ¿qué hizo? Pues reclutar mujeres también. Y volvieron a ganarles por la mano. Consiguieron enviar a Savitskaya 7 meses antes que a Sariera, que fue la primera mujer. Está bien que se las reconozca, pues tienen su mérito, además un poco como que pasaron desapercibidas y está bien que se las reconozca, pero también ha habido bastante manipulación de los medios. Un poco, bueno, hay opiniones enfrentadas, como casi siempre con estas cosas hay polémica y a fin de cuentas pues bueno, lo que está bien es que se las ha reconocido y que parece que las cosas han cambiado mucho y que ya no hay problemas para ser astronauta si eres una mujer. Y bueno, y eso es todo. Parece ser, según lo que hemos estado viendo, podemos hablar de las que estuvieron en la
la Primera Guerra Mundial, que son todas extranjeras. Oímos hablar de las caras de la Segunda Guerra Mundial, que son todas extranjeras, o de las civiles que estuvieron haciendo grandes proezas como eran acrobacias, vuelos. Parece que es que no hemos nombrado ninguna española. No es que no las hubiera, es que las hemos querido dejar para el final. Esta parte tenía que haberla dado Natalia, una amiga nuestra, es de Barcelona. No ha podido escaparse para venir aquí entre semana, entonces pues bueno, vamos a ver cómo la damos nosotros, que la conocemos un poquito peor de lo que la conoce ella, que ha sido bien preparada. Como iba diciendo, en 1906 fue la primera vez que voló en la playa de Kitty Hawk, en White Flyer, y desde el primer momento han estado las mujeres también en el candelero. Aquí fue el primer bautismo aéreo. Bautismo aéreo no es que vayan pilotando, bautismo aéreo es te dan una vuelta a ti. Bastante fue seguramente que la dejaron subir al avión, teniendo en cuenta la mentalidad que existía. Bueno, como estoy viendo por aquí, no fueron las primeras en subirse y las primeras en tener problemas. Obviamente algo que es totalmente nuevo no está exento de problemas, y si un hombre los tiene, ya son iguales los problemas y los tiene. Así tuvo alguna que se tuvo que dar un bañito en la playa de San Sebastián después de abrir después de haber tenido un pequeño problema con el avión y tener que amerizar, aunque no creo que en aquella época estuviese todavía acuñado el término. Se habla un poco más de historia, de parte de las mujeres, nos menciona los primeros en sacar el título. La licencia número 1 fue para un industrial vasco, y la segunda para Alfonso de Orleans, que es el que nos da el nombre a la Fundación Infante Orleans, que es la gente que mantiene en vuelo los aparatos en Cuatro Vientos. Y fue también cuando nace el aeródromo de Cuatro Vientos. Aquí en España primero empezaron a volar desde un hipódromo, estaba siempre olvido el nombre, Ciudad Lineal. Volaban desde la zona del hipódromo que hay en Ciudad Lineal, y nació Cuatro Vientos. En Barcelona nació Sabadell. Estas son las dos cunas de la aviación que van a ver volar a todos los pioneros y a bastantes las pioneras. Emilio Herrera en esta escuela es recordado con bastante cariño. Es pionero, es ingeniero y es uno de los pioneros respecto a la ingeniería en la aviación. Su mujer fue pionera también en la aviación, pero como piloto. En principio parece ser que aprendió a volar aquí, en Cuatro Vientos, sí, en 1911, imaginaos eso cuando se ha abierto el aeródromo. Eso sí, entonces era tierra y muy poquito más. Sigue habiendo bastante más vuelos. Hasta ahora no obtuvieron la licencia, ni el examen de licencia. La primera licencia, el primer título de piloto que nos esperaron hasta 1928. Sí. Es importante decir que es el mismo año en el que se saca la licencia Pauline Gobert y Amy Johnson. O sea que España tampoco iba tan retrasado en cuanto a licencias femeninas de vuelo. Efectivamente. Gracias. En esta época, pues haciendo un repaso, entra la dictadura de Primo de Rivera. En el extranjero falta el canto un duro para la crisis del 29, y en cuanto a los grandes raids, en el 27 es el primer vuelo del cruce del Atlántico por la zona larga, porque el primer cruce del Atlántico en la zona estrecha son al Coqui Brown en el 19, en el 27 es el Lindbergh, y es cuando aprende a volar esta pionera, que nos deja algunas palabras como estas.
Ansaldo es otro aviador. Voló en la guerra de África y llega bastante alto en el ejército del aire. Creo que ahora también está presente, es una figura de la guerra civil. Ella es su esposa y también era aviadora. Profesores en la escuela de Carabanchel, aquí al lado de Cuatro Vientos también, que es donde enseñaban a volar. No voy a pararme en todas, como he dicho, esta parte la preparó Natalia, no la conozco tan bien y tampoco me encuentro mucho sentido ir haciendo todos los varones. Maripepa Colomer es seguramente una de las más conocidas. Primero porque, como últimamente en Cataluña se está reivindicando bastante todo su tema histórico, la han ensalzado como heroína. Efectivamente es heroína, pero deben ensalzarla en todos los sitios. Fue la primera que sacó allí el título, pero además estuvo sirviendo en la guerra civil. No operativamente, sino enseñando en las escuelas. Estuvo formando aquí en España volando en el bando republicano. Ya os podéis imaginar que en el bando sublevado por la ideología no estaban abiertas a poder llegar al frente, mucho menos a los aviones. Pues en el bando republicano, así como estuvieron en tierra, estuvieron también en el aire. Y ella estuvo formando a la gente en las escuelas de vuelo para luego poder pilotar los cazas y aviones de transporte. África Llamas de Rada, si no recuerdo mal, se acaba retirando como azafata porque no la dejan volar. Para acceder, pues como hemos visto en todas las demás, mucha astucia, muchas mañas y como buenamente podía. Unas fisaban a los padres para poder pagarse, otras podían pagárselo porque eran de familia bien, otras tenían que trabajar duro. Estas de las que fisaban a los padres para poder pagar. Ella y la hermana, que le echaba una mano. Y además mintiendo para poder entrar antes de tiempo. Y esto suele pasar. Hay en ocasiones que cuando ves algo, te gusta, lo deseas y hasta que no lo consigues no paras. Es el caso de Dolores. También está siendo bastante conocida últimamente porque, como hemos dicho, ahí en Cataluña está ensalzando bastante la gente que hizo cualquier tipo de gesta. Ella es pionera, no es la primera, puesto que hubo antes, pero también participó. También participó con Maripepa en la enseñanza. Esto que nos amiga esta parte de la charla me fastidia bastante. Lo siento. No puedes pasar. Esto todavía no. Bueno. Pues sí, más pioneras. Yo me iría hasta Betina, ya casi. Como veis, tiene su gracia no solo el vuelo con los aviones de aquella época con motor, que no son ni mucho menos lo que son ahora, ni tienen la mitad de ayudas que tienen ahora, sino en planeadores. Hemos dicho antes que Anna Reitz aprendió a volar planeadores. Aquí también. Es la forma más barata que tienes para volar. No siempre son remolcados. Hay en ocasiones que simplemente son lanzados en catapulta. Es un tirachina grande. Vienen a ser de este tipo, con lo cual había que tener bastante valor para poder hacerlo. Y ya vamos a pegar un salto bastante grande. Hasta el 69, que aparece la primera comandante en la compañía de bandera, en Iberia. Era la nieta de un piloto alemán de la Primera Guerra Mundial, creo que se apellidaba así, y ella quería ser piloto de vuelos de pasajeros, y lo consiguió, pero la tuvieron martirizada durante mucho tiempo con frases como Betina a la cocina,
Pero bueno, así es el modelo de todas las mujeres comandante que hay ahora en las distintas aerolíneas, porque ya fue la primera la que rompió todos los moldes. Sigue avanzando el tiempo y por fin van aceptando a más. IB 1740 es el código del avión, es de Iberia, es un 727 y por fin van pasando la puerta, pasan de azafata a dirigir el vuelo. Ahora ya son bastante más aceptadas de lo que podía ser entonces. Esta última frase resume bastante lo que siente bastantes aerotrastornados. Mientras sus compañeros acaban de discotecas o similares, tienen la extraña afición de coger la cámara de fotos e irse a hacer fotos a los aviones, o de irse a aprender a volar, o simplemente quedarse leyendo. Esta es una de ellas. En fin, como veréis, hay muchas. Han ido abriendo el camino a todas las que están ahora volando, incluyendo a Rocío, volando en los cazas del Ejército del Aire. Siento que esta parte de la charla haya sido así de desastrosa, pero como decía, no nos correspondía a nosotros el poder darla. Natalia no ha podido venir a estar con nosotros y explicarlo, y no hemos tenido tiempo de preparar. Ahora sí hemos terminado.